Materiales de Construcción Hernández Gámez es una empresa que ofrece recursos, herramientas, visualización previa a tu necesidad desde su página web y en sus 2 exposiciones y almacenes. Desde 1969, Hernández Gámez asesora y te sirve todo tipo de materiales en cerámica, en baños, en calefacción, en suelos de madera, en piscinas, trabajos de yeso y de ferretería, ropa de trabajo y todo lo que necesitan los clientes gracias a una experiencia inigualable en el sector. Cemento cola, tejas, prefabricados de hormigón y otros materiales, exposición de baños, construcciones de interiores que puedes experimentar y puedes personalizar con el asesoramiento de nuestro personal y toda nuestra experiencia. Además, en nuestra web hernandezgamez.es tienes ofertas de stock que siempre son interesantes para tu propuesta personal. El descanso es lo primero. Por eso en Plus Sofá le ofrecemos todo lo que necesita para su comodidad y bienestar. Diseñamos y fabricamos a medida, ofreciendo en casa uno de nuestros productos, la mayor calidad en materiales y acabados. En Plus Sofá podrá encontrar una amplia gama de artículos en colchones, canapés, butacas relax, cheslón o rinconeras. ¿Por qué gastar más? En Plus Sofá, ahorre comprando calidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a El Primer Tramo, este nuevo programa que acoge TV o Televisión para abordar toda la actualidad cofrade de nuestra ciudad, de Linares. Y como siempre, bueno, pues me van a acompañar durante toda esta cuaresma en esta serie de programas que haremos, como decimos, tratando diversos temas de nuestra Semana Santa. Me van a acompañar 2 grandes colaboradores, como son en este caso Salva Porcel. Muy buenas, ¿qué tal, Salva? Hola, ¿qué tal? Y otro gran cofrade de nuestra ciudad, como es el caso de Ángel Alejandro Velasco. ¿Qué tal? Encantado, Tania, muy bien. Me gusta estar aquí con vosotros. Y para hoy tenemos un gran estreno, tenemos un gran invitado que nos acompaña en un año muy especial para su cofradía. Es el 75 aniversario de la bendición de Jesucristo y nos va a hablar ahora más detenidamente de todo ello y de ese magnífico Vía Crucis que pudimos vivir el otro día. Muy buenas, Abelardo Izquierdo, vocal de Manifestación Pública y fiscal general de la Hermandad del Rescate. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y poder compartir con vosotros vivencias de mi hermandad. Decíamos que es un año muy especial para todos los hermanos y todos los fieles de nuestra ciudad a este Cristo que pudimos ver el pasado miércoles de ceniza en Vía Crucis. ¿Cómo se desarrolló y cómo lo vivisteis desde la hermandad? Bueno, desde la hermandad lo que vivimos es que, bueno, lo que vemos cada vez que sacamos el Cristo del Rescate a la calle es la gran muchedumbre de personas que le tienen devoción al Cristo del Rescate, porque ya lo pudimos ver tanto en el traslado del día 10, el sábado, como el mismo miércoles de ceniza en el Vía Crucis, toda la gente que iba acompañándolo, sobre todo por detrás. Por delante íbamos en el traslado la gente de la hermandad, los hermanos con vela, pero sobre todo la cantidad de personas que nos acompañaban por detrás de las andas del Cristo, y eso hace ver que el Cristo del Rescate mantiene una devoción muy grande en Linares. Abelardo, fiscal general, ¿cómo se organiza qué quebraderos de cabeza tienes cada vez que tienes que organizar tanto la salida procesional del propio jueves como una extraordinaria, como en este caso es el Vía Crucis y ese traslado previo? ¿Cuál es tu función ahí? El Vía Crucis no lo organizábamos nosotros, el Vía Crucis lo organizaba la agrupación de cofradías y son sus normas, y yo lo único que hice fue
ayudarle en el tramo en el que yo iba en las andas del Cristo, pues organizando ahí, que es un privilegio que me dejaron la agrupación de cofradías tener conmigo, y bueno, yo muy agradecido porque me dieron ese sitio, que para mí fue, ya te digo, un orgullo y un honor. Para organizar, pues la verdad es que es complicado, porque somos una cofradía, una hermandad, que es muy grande, es decir, es una cofradía que es muy larga, podemos decirlo así, es una cofradía que desde que la cruz de guía hasta el último de los músicos que va con Nuestra Señora, pues podemos tener en la calle aproximadamente 420-430 metros. Entonces es una cofradía muy larga, y quieras que no, tenemos en una serie de colectivos y una idiosincrasia que es muy complicada. Solo hay que ver, aparte de a nosotros, pues el nazareno, la inspiración sobre todo, que fueron los percusores de las bandas de cabecera, que el tener las bandas de cabecera nos da una forma diferente de estar en la calle. Tenemos nuestras bandas de cabecera, luego tenemos nuestros tramos de cirio y los acompañamientos de los pasos, la banda propia de la hermandad, que es la que acompaña al Cristo también, luego la señora, con todo lo que lleva, con sus niños, también sus cirios, sus señoras de mantilla y tal. Es que es un gran cortejo, y la verdad es que cuesta mucho, sobre todo encajar horarios y encajar porque el Jueves Santo, para que todo salga bien, porque el Jueves Santo es un día muy grande en Linares, porque estamos 3 hermandades en la calle y las 3 pasamos a la misma vez. Entonces tenemos pocas calles en el centro y las 3 nos concretamos ahí, y es muy complicado ajustar los horarios para que entre las 3 podamos, pues, aunque parezca feo decirlo, disfrutar de un Jueves Santo en la calle con nuestras imágenes, para que toda la población de Linares y los que vienen de fuera a verlo disfruten también de ella. Abelardo, lo decía al principio, tenemos aquí a 2 grandes cofrades de nuestra ciudad y que seguro que están deseando conocer un poquito más tanto de ti como de la hermandad, así que les doy el paso para que hagan cualquier pregunta que crean oportuna. Yo, Abelardo, de cara a, por ejemplo, esto que está comentando a la hora de encajar con el resto de hermandades del Jueves Santo, ¿este año ha sido más fácil encajar el horario con respecto a las otras 2 hermandades, tanto con la columna como el prendimiento? No, ha sido igual de complicado que todos los años. Más que nada este año había nosotros estuvimos barajando, llevamos todo el año, desde el año pasado, llevamos barajando hacer un cambio de itinerario, porque de todo es sabido que tenemos unos problemas grandes, precisamente por la complejidad de nuestro cortejo, de las dimensiones. Y hemos estado durante todo el año estudiando alternativas. Tú lo sabes bien, porque una de las alternativas estudiadas ha sido propuesta por ti. Lo sé. Te lo agradezco, siempre te lo agradeceré. Y hemos estado estudiando todas las alternativas posibles precisamente para mejorar el Jueves Santo en la calle de las 3. Y nosotros intentábamos mejorar las nuestras. Luego ha habido ahí una proposición de la nueva Junta Directiva de la agrupación de cofradías, en la que se propuso en pleno de hermanos mayores que todas las hermandades tendrían que pasar en el mismo sentido, pero que este año se iba a quedar, un poco en proceso, ¿no? En proceso, para ir adaptando. Nosotros ya habíamos tomado esa decisión, pero a la hora de juntarnos con las 2 hermandades hermanas del Jueves Santo, como son Prendimiento y Columna, pues ellos, como no tenían pensamiento todavía de hacer esas modificaciones, pues no hemos llegado a un acuerdo de poder modificarlo. Entonces hemos preferido este año aguantarnos con el recorrido del año pasado con una pequeña modificación, y así el año que viene empezar a trabajar las 3 juntas en consolidarlo todo para que los recorridos sean tanto del agrado de las 3 cofradías como del público en general que nos va a estar en la calle viendo. ¿Y piensas que la idea de alargar la carrofecía puede ser que desatasque esos parones que se producen los Jueves Santos?
Bueno, el problema de la carrera oficial es que está en una zona un poco conflictiva. Creo que, bueno, lo comenté contigo, creo, Sí. en su momento. El tema de la carrera oficial es problemática porque desemboca directamente en una una parroquia. iglesia. Esta iglesia realmente solo tiene el Viernes Santo, pero el problema es que al estar tan enfocada hacia una iglesia, daría igual que si fuera aquí o si es en el ayuntamiento, el problema lo tendríamos en Santa María, o si es, por ejemplo, por ponerte en otro sitio, la zona de Benidorm, tendríamos el problema que lo tendríamos en Santa Bárbara. El problema es que al estar tan cerca y tener tan pocas calles en las que los pasos puedan moverse, porque también hay que reconocer que tenemos pasos muy grandes, en algún caso tenemos el paso de la Santa Cena que no puede pasar por todos sitios, y la Expiración con sus varales tampoco puede pasar por todas las calles de Linares, es complicado, entonces hay que buscar un acomodo a todas. El alargarla, a mí no me parece del todo mal alargarla, pero tenemos que tener en cuenta que el problema que nos puede suponer va a ser el mismo. El Viernes Santo el problema, a lo mejor los demás días no va a haber tanto problema, porque ya buscaremos soluciones, pero el Viernes Santo, cuando, por poner el Nazareno, cuando suba para encerrarse, puede tener más problemas al tener la carrera oficial un poco más larga, puesto que parece ser que se quiere traer hasta la calle República Argentina, hasta Hermanos Costaleros. Entonces no le va a quedar prácticamente sitio para llegar a la Plaza de San Francisco, hacer la bendición y poder encerrarse y dar tiempo para desalojar la plaza para que pueda salir la Expiración. Y luego la Expiración subiendo, que tiene que llegar con tiempo suficiente y encerrarse lo suficientemente pronto para no entorpecer al Santo Entierro, que llega justo detrás de ellos con la misma. Sí, es un poco complicado, pero bueno, estudiándolo tenemos un año entero para estudiarlo y supongo que Sí. sacaremos todas las conclusiones posibles, supongo que nos juntaremos todos los responsables e intentaremos sacarlo a flote. Sí, sí. Yo te quería preguntar, ¿qué pro y qué contra piensas que puede traer esta modificación de recorrido? Me refiero, pro, ganar calles, ganar en recorrido, ganar en vistosidad, porque claro, estamos hablando de que al aumentar la carrera oficial se puede aumentar en cuestión de aproximadamente una hora el recorrido, entonces se podría ganar una serie de calles nuevas y alguna otra se perdería. El problema es que también tenemos muchas veces, por lo menos, yo te voy a hablar de la mía, porque Sí, es que sí. es la que conozco. Nosotros tenemos un problema muy grande. Nosotros tenemos que salir el jueves y tenemos que salir a las 5. No podemos salir ni más tarde, Claro. y si salimos más temprano, podríamos salir más temprano, pero si salimos más temprano va a entender que también es peor. Que nosotros tenemos que salir a las 5 de la tarde sí o sí, porque a las 6 tenemos que tener las puertas de Santa María cerradas para que Den comienzo al oficio. empiecen Ahí está. los preparativos de los oficios. Efectivamente. Entonces, no podemos salir más tarde. Tenemos que salir a las 5. Entonces, nosotros tenemos que hacer un recorrido lo suficientemente largo como para llegar a la carrera oficial a la hora que tenemos que llegar. Claro. La hora que tenemos que llegar nosotros viene a ser sobre las 8. Entonces, tenemos que hacer un recorrido. Linares no es tan grande, pero bueno, tenemos que estar a las 8. O a las 8:15, 8:20 tenemos que estar en carrera oficial. Ya son 3 horas y pico en el recorrido que hay desde Santa María hasta aquí. Es decir, que Sí, esto es realmente... Sí. poca cosa. Luego tenemos otro condicionante. No podemos entrar antes de las 11 de la noche. Es verdad. ¿Por qué? Pues porque la columna sale a las 9 de la noche una vez que se han terminado los oficios. Porque ellos no pueden salir tampoco antes porque hay que terminar los oficios, hay que desalojar la iglesia. Vosotros sabéis la problemática que es organizar una procesión. Y una procesión no la puedes organizar en 10 minutos. Tienes que tener mínimo una hora dentro del templo para organizar, para que las cosas salgan medio en condiciones. Entonces, claro, mientras que ellos salen, mientras que el palio de la amargura ha salido, son las 10 de la noche, mientras que ha salido de la lonja, 10:30. Sí, al final. Sí, sí, sí. Seguimos con banda de cabecera. No podemos juntarnos, tenemos Claro. el problema ese. Sí. Entonces, no podemos llegar antes de las 11. Entonces, nosotros estamos obligados a dar mucho recorrido precisamente para evitar en lo posible tener
los problemas que tenemos, que son los de estar a una hora, tenemos que salir a una hora y tenemos que llegar a partir de esa hora. Entonces tenemos que estar muchas horas en la calle. Nosotros, al final, que se alargue la carrera oficial, a nosotros nos va a suponer no quitar calles, a nosotros nos va a suponer meter muchas más calles. Ya. Precisamente por esto, por los inconvenientes que tenemos que dejar pasar primero que salga la columna, y una vez que ellos hayan salido y hayan hecho su recorrido por las calles que necesitan, como tienen que hacerlas, con tranquilidad, claro, con su buen hacer, entonces nosotros llegar. Entonces, te digo, no, esto a nosotros nos va a complicar un poco la cosa, porque vamos a tener que hacer un recorrido todavía aún un poco más largo. Claro. Abelardo, ¿cómo se trabaja todo esto? ¿No? Hablamos de la importancia de la coordinación entre hermandades, entre hermanos mayores. ¿Cómo se trabaja esto con la agrupación de cofradías? ¿Hacéis reuniones cada X tiempo? ¿O creo que es algo interesante para conocer? Sí, hay reuniones constantes con la agrupación de cofradías, y de hecho los hermanos mayores creo que tienen una reunión todas las semanas, tienen una reunión, los vocales también tienen reunión. Yo realmente no asisto nada más que a las reuniones de coordinación con las hermandades del Jueves Santo. Entonces, para juntarnos, para ver los recorridos y encajar bien los recorridos, pues sí, nos hemos juntado. Y lo que sí te puedo decir es que ahora mismo entre las tres hermandades tenemos una buena disposición, que ha habido tiempos pasados en los que había muchas más rencillas, pero no, ahora parece ser que todos hemos tomado conciencia de lo que somos y de lo que tenemos que hacer, y estamos todos un poco más por la labor. Estamos todos, yo creo que tenemos un ambiente muy agradable de compañerismo y de hermandad. Y qué importante, ¿no? Ese compañerismo y esa unidad entre todas las hermandades por una Semana Santa muy especial para nosotros. No sé si tenéis alguna pregunta más para Abelardo. Yo tengo una. Ya saliéndonos un poquito del tema carrera oficial, que es un tema que está bastante candente en Linares, que últimamente cada vez más. Sí, pero vamos, que esto trae la cola, vamos. Sí. Y no solamente usted, sino los siguientes con el aumento y demás. Yo quisiera preguntarte, ya directamente a ti, por conocerte un poco más, ¿cómo llega la Hermandad del Rescate a ti? Bueno, la Hermandad del Rescate, es conocido, que se funda en las postrimerías del siglo XIX con todo el tema de la hegemonía del tema industrial y de las minas que hay en Linares. Entonces empiezan a haber una serie de asociaciones laborales de todo índole, y es que no recuerdo exactamente cuál es, creo que es la Honorum Revarum de Pío IX, que intenta hacer que esas asociaciones sean cristianas, y entonces a partir de ahí empieza una evolución a ver asociaciones cristianas en la zona, sobre todo en las zonas industriales de trabajadores, y a partir de ahí empiezan a realizarse una serie de gremios que sacan sus hermandades. Entonces la nuestra viene de unos albañiles provenientes de Baeza, que eran devotos de la hermandad de la Cofradía del Rescate de Baeza, de Jesús del Rescate de Baeza. Y entonces fundan en Linares una cofradía a imagen y semejanza de la que ellos tenían en Baeza. Y a partir de ahí, la Cofradía del Rescate de Linares empieza a andar su propio camino. ¿Hay alguna relación o hermanamiento entre la Hermandad del Rescate de Baeza y la de Linares? Sí, siempre lo ha habido. Es decir, nosotros siempre digamos que ellos han sido nuestro hermano mayor, siempre han sido así. Siempre que hemos tenido algún tipo de efeméride o algún tipo de cosa así un poco más seria, por ejemplo, cuando se cumplieron los 100 años de la cofradía, se les invitó a ellos para que estuvieran con nosotros, en el 125 aniversario para la procesión extraordinaria también. Bueno, ahora para esto no se ha invitado, bueno, se invitó a todas las hermandades trinitarias de la provincia, pero bueno, era un poco más, porque esto es una cosa un poco más, digamos, perteneciente a la agrupación, casa, no es una cosa a nivel de hermandad como tal. Y entonces
Sí, las relaciones que tenemos digamos, con nuestra hermana mayor, que es la Cofradía de Jesús del Rescate de Baeza, es una relación constante de hermanamiento y siempre de apoyo mutuo. ¿Y qué significa la Hermandad del Rescate para ti, en concreto? Bueno, ahí ya me va a pillar. Bueno, yo pertenezco a esta hermandad pues casi que de casualidad. Aquí me voy a abrir en canal con vosotros. Y bueno, ya me voy a abrir en canal. Ya lo conté cuando di el pregón de la Juventud Cofrade en el Rescate en el año 2007, pues ya lo conté. El tema estaba en que yo, de muy pequeño, mi padre era el que me llevaba a ver todos los pasos por las mañanas antes de que salieran. Mi padre era del puerto de Santa María, con una vivencia diferente a la que se vivía en Linares, y él cuando llegó aquí, pues bueno, se imbuyó tanto en el mundo de las cofradías, que tampoco eran tan esplendorosas como son ahora, pero bueno, y a él le gustaba pues por las mañanas ir a ver lo que estaba acostumbrado, irse por las mañanas a ver las procesiones y a ver los pasos a donde se estaban montando, porque en aquella época casi todos se montaban el mismo día por la mañana. Y bueno, pues yo de pequeño pues me llevó a Santa María, y entramos por la puerta de San Pedro, un Jueves Santo por la mañana, y bueno, entramos allí en penumbra, lo único que se veía muy oscuro todo, y se entraba un poquito de luz, y me dio por mirar para arriba y vi el Cristo del Rescate en el trono, digo trono, porque aquí siempre en Linares siempre se ha dicho trono. Sí. Lo vi allí en su trono, y ese señor tan serio, con esa mirada, esa presencia, y que te pusiera donde te pusieras te estaba mirando, es decir, va a cualquier lado que vas te mira, y claro, yo me agarré allí a la pierna de mi padre, y ya desde entonces, yo creo que desde ahí ya eso me pegó un pellizco en el corazón, y ya de ahí, poco a poco, pues cada vez fui más, y ya hasta que en el año 83 ya me hice hermano de pleno derecho, pagando. Y en el año 84 sacamos a la señora de paseo, y luego el 85 pues ya también sacamos al señor de paseo, y ya ahí ya fui sus pies. Durante 30 años he sido sus pies. 30 años, se dice pronto. Sí. ¿Qué diferencia hay de vivir esta fe que nos estás contando, que como vemos es prácticamente innata, ¿no? O por la inocencia del prisma de un niño? Sí, sí. ¿Qué diferencia hay entre, bueno, ahora que entiendo que organizas, que tienes un papel mucho más organizativo, a algo como más pasional, que es estar debajo de los pies del Señor? Es que son etapas diferentes. Es decir, cuando empezamos con el tema de costaleros, que empezamos gracias a que un grupo de chavales del prendimiento de la Virgen del Rosario se empeñaron en volver a tener las imágenes sobre su hombro en vez de llevarlas con ruedas, que nunca le estaremos suficientemente agradecidos a esos pocos aventureros que nos metieron el gusanillo a todas en el cuerpo. Pues no sé, era diferente, era una cosa de juventud. En aquel momento, para nosotros, para los jóvenes de los años, del principio de los 80, era un poco, no sé, era salir del acomodamiento en el que estábamos, era un poco como una rebeldía, ¿no? Y lo cogíamos con muchas ganas, y aquello aquello realmente te llenaba. Llegaba a los ensayos, nunca tenías problemas de la hora de lo que tardaban los ensayos. Si el ensayo tardaba 4 horas en la calle, eran 4 horas que estabas disfrutando. Luego a tu casa llegabas reventado, llegaba hecho fosfatina, pero bueno, pero era una sensación de plenitud, una sensación de, no sé, de alegría, y además te digo más, de compañerismo, porque estabas con otras personas que sentían o lo mismo, más o un poco menos que tú, pero era ese compañerismo que hace el estar todos a una, en una cosa común.
Y eso era una grandeza. Yo creo que todos esos años que yo he vivido debajo del paso, lo he vivido con una felicidad inmensa, con mucho sacrificio. Y ahora, pues el tema de estar en esta situación, bueno, realmente estas situaciones no las eliges tú, estas situaciones son que, bueno, van cambiando las directivas y, bueno, llega un momento en el que alguien piensa que tú puedes hacer esa labor. Yo, cuando dejé de ser costalero, yo me cogí mi caperú, me cogí mi cirio y me fui a mi fila. Y alguien pensó, Fernando Soto Expósito, que en paz descanse, fue el que pensó que yo era la persona que él necesitaba para sacar la procesión a la calle. Le puse muchas pegas. Yo decía, Fernando, yo para esto no valgo, que yo no valgo para mandar. Sí, que tú lo haces bien y tal. Y bueno, pues ahí he seguido y bueno, pues intento hacerlo lo mejor posible y con la concepción esa que he dicho muchas veces, el que me conoce lo sabe, de que yo ahora ya no pienso yo ahora solo pienso en un colectivo. Las hermandades tienen muchos colectivos, ¿no? Pero yo ahora solo pienso en un colectivo. Mi colectivo empieza en la Cruz de Guía y termina en el último músico que va con la Biseñora. Y ese es mi colectivo, y yo es en el único que pienso. Y quiero que todo el mundo, de los que están en la calle, disfruten viéndonos en la calle. Pero de los que estamos dentro, que todos y cada uno disfrutemos lo más posible de tener a nuestras imágenes, nuestras sagradas imágenes, tenerlas en la calle para que todo Linares y todo el que venga las pueda disfrutar y pueda rezar con ellas en la calle. Y qué sensación más bonita, ¿no? Esa la que todos hemos sentido alguna vez cuando vemos salir a nuestros más sinceros deseos, nuestra fe, el rezar, los ves salir por la puerta tus titulares y te emocionas. Sí. Si os parece, vamos a hacer un pequeñito descanso, vamos a irnos a unos minutitos de publicidad, pero enseguida volvemos, y además volvemos con una pedazo de sección que nos ha preparado nuestro compañero Salva Porcel sobre toda la historia de Linares, que nos repetirá en cada uno de nuestros programas. Así que si os parece, vamos un momentito a publicidad y volvemos enseguida. Materiales de Construcción Hernández Gámez es una empresa que ofrece recursos, herramientas, visualización previa a tu necesidad desde su página web y en sus 2 exposiciones y almacenes. Desde 1969, Hernández Gámez asesora y te sirve todo tipo de materiales en cerámica, en baños, en calefacción, en suelos de madera, en piscinas, trabajos de yeso y de ferretería, ropa de trabajo y todo lo que necesitan los clientes gracias a una experiencia inigualable en el sector. Cemento cola, tejas, prefabricados de hormigón y otros materiales, exposición de baños, construcciones de interiores que puedes experimentar y puedes personalizar con el asesoramiento de nuestro personal y toda nuestra experiencia. Además, en nuestra web hernandezgamez.es tienes ofertas de stock que siempre son interesantes para tu propuesta personal. El descanso es lo primero. Por eso en Plus Sofá le ofrecemos todo lo que necesita para su comodidad y bienestar. Diseñamos y fabricamos a medida, ofreciendo en casa uno de nuestros productos, la mayor calidad en materiales y acabados. En Plus Sofá podrá encontrar una amplia gama de artículos en colchones, canapés, butacas relax, cheslón o rinconeras. ¿Por qué gastar más? En Plus Sofá, ahorre comprando calidad.
Y ya estamos de vuelta, como prometíamos, con una sección que nuestro compañero Salva Porcel nos ha preparado para hablar un poquito sobre la historia, en este caso con nuestro invitado Abelardo Izquierdo del Rescate. Pues vamos a hablar precisamente de la historia de esta hermandad, nos va a contar pues diversos asuntos, desde la historia trinitaria, estatutos, túnicas, en fin, os dejo con él que nos cuente un poquito, que es el que sabe de esto. Bueno, básicamente sería hacer un pequeño resumen, porque bueno, la historia de la hermandad es bastante extensa y resumir tantísimos años, pues podemos estar aquí un programa y medio y dos. Entonces, pues, básicamente, la hermandad del Rescate a día de hoy no se puede entender sin la orden trinitaria. ¿Qué es la orden trinitaria? La orden trinitaria, a día de hoy, se tiene una influencia, o en este caso se piensa que es Casa Linares, aunque normalmente no es como tal. Existe una serie de documentación y escritos en los que se indica que antiguamente existía un hospicio en Linares. ¿Qué es un hospicio? Un hospicio básicamente sería una casa en propiedad en donde viven una serie de hermanos pertenecientes a una casa en congregación. En este caso, los primeros trinitarios que existieron en Linares, que se tiene documentación y fechado de que existieron alrededor del 1712 al 1752 aproximadamente. La hermandad está vinculada a la orden trinitaria, pero claro, existen tres puntos para ser orden trinitaria. Una de ellas sería, al principio, ser fundada en un convento donde ya exista la orden trinitaria. En este caso, Linares no, pero sí la orden baezana. La hermandad baezana del Rescate de Baeza, que es de donde previamente, como anteriormente nos ha comentado, los hermanos fundadores vinieron de Baeza. Por lo tanto, tenemos una serie de indicios y una serie de documentación en la que realmente se indica que estas personas vivieron aquí en Linares y por lo tanto pudo ser que el párroco de la iglesia de Santa María por entonces fuese el que le echase una mano a imágenes y semejanzas de la hermandad que ya existía por entonces allí en Baeza. Otro de los motivos para poder entrar dentro de la orden como tal trinitaria sería básicamente tener una vinculación. Una vinculación, como en este caso, por ejemplo, en el año 2009, que es cuando existe una vinculación afectiva y que da nombre de la orden trinitaria. Y ya por último, pues, la orden de las cofradías que se agregan a la orden a posteriori, como en este caso sí sucedió con la hermandad del Rescate. Que esto fue, si no me quiero equivocar, que es cuando se obtiene la llamada Carta de Hermandad, que es una situación que se encuentra, que es la cofradía del Rescate, que se envió en el año 2009, que si no me equivoco fue el 10 de enero, y la contestación la tuvieron al poco tiempo, creo que fue antes de terminar el mismo mes. El mismo mes, sí. Sí, no, esto al final viene a hacer lo que tú has dicho. Es decir, realmente nosotros somos trinitarios, y de hecho así lo pone en el título de nuestra hermandad, desde que tenemos esa carta, concedida por la agrupación de la confraternidad de cofradías trinitarias, hermandad de cofradías trinitarias de la provincia del Espíritu Santo, correcto, que es España. Entonces, antes nosotros estamos vinculados a la orden trinitaria por nacimiento, por el nacimiento, como he dicho, de que nuestros fundadores venían de la cofradía de Baeza. Pero no estábamos dentro de la orden trinitaria. Ahora ya sí somos dentro de la orden trinitaria de pleno derecho. Ahora sí, cierto. Entonces, bueno, siguiendo ya tenemos los indicios de cómo nace, por así decirlo, la relación que existe entre la hermandad del Rescate y la orden trinitaria. Los primeros indicios que se tienen de la propia hermandad como tal, lo relata el investigador Rafael Ortega y Sagrista, que bueno, realizó una serie de escritos, una serie de documentaciones, que lo recoge en el libro Venerable Antigüedad de las Cofradías Pasionales de Linares, en el Boletín de Instituto de Estudios Jienenses. ¿Qué es lo que ocurre? En este libro, el propio autor nos indica en el año 1897 como primera fecha en donde ya se empieza a tener una existencia de la Hermandad del Rescate en Linares. Correcto. A partir de ese momento, sería a partir ya de ese mismo año prácticamente, cuando se presentan los estatutos de la cofradía, siendo aprobado el día 5 de mayo del 1987.
1897. Eso, perdón, cierto, me dijo. Sí, bueno, hay una cosa. Sí, hay una cosa rara, es decir, los estatutos se presentan el 5 de abril en el obispado. Sí. Y se tiene conciencia de que están aprobados el 5 de mayo, pero parece ser que en el libro diocesano de la catedral la aprobación es el mismo 5 de abril. Es decir, que ahí hay una... Sí, hay como una especie sí, de variación. Parece ser que fue entregarlo y aprobarlo y y luego, bueno, nosotros tenemos constancia que se tardó un mes en aprobar los estatutos. Del 5 de abril al 5 de mayo. Bueno, siguiendo con la historia, pues básicamente nos podemos encontrar una cosa bastante curiosa, como por ejemplo de que la hermandad realizaba su primera estación de penitencia en la mañana del Jueves Santo. Correcto. Claro, aquí hay dos factores, que uno de ellos era que salía por la mañana temprano, en este caso, como así lo indica en un escrito del señor Alférez, que viene estipulado en su primitivo estatuto, en donde se recoge de que la hora de salida sería a las 10 de la mañana. Bueno, eso de las 10, yo no lo tengo, ese dato no lo tengo yo, Salva. Seguramente tú lo habrás leído, lo habrás visto. Yo sé que según los estatutos, los primeros, los estatutos fundacionales, se tenía que salir antes o después de los oficios, sí. Que en aquella época los oficios del Jueves Santo eran por la mañana. Sí. Entonces se salía, si el alférez daba orden, se salía antes de los oficios. Correcto. Entonces de lo que viene a tratar es que se salía a esa hora, creemos, no nos han llegado datos de otra clase, que se seguía saliendo en la mañana del Jueves Santo a imagen y semejanza de la hermandad del rescate de Baeza, que sigue saliendo a las 6 Correcto. de la mañana del Jueves Santo. Claro, es como dices, no existe una relación, no existe una ciencia cierta de que se lisa a las 10 de la mañana. Era lo que más o menos se podría entrever que se puede salir. Claro, no existe documentación que lo reafirme. No, durante los primeros años, antes del año 20 del siglo pasado, pues estuvo saliendo siempre entre las 7 de la mañana y las 12 de la mañana. Correcto. Luego ya, a partir de ese momento, se empezó a salir ya por la tarde y empezaron a salir pues a las 3, a las 5, incluso a las 8 de la tarde. Sí. De hecho, hay algunas fotografías de aquel momento en el que posiblemente se intuya que la hora de salida sería incluso cerca de las 8 de la mañana. Sí. Para que no coincidiera precisamente como lo que está diciendo. Con los oficios, claro, para que cuando volviera ya los oficios estuvieran terminados. Entonces, claro, ahí estaba la cosa de que a lo mejor un año podía ser que saliese a las 8, otro año podía ser a las 10, supuestamente. Entonces, sí, hay unas fotos por ahí del año 1902, que están puestas en la Casa de Hermandad. Me las regalaron, a mí me regalaron una copia y yo las llevé a la Casa de Hermandad, en las que se ve que es por la mañana temprano. Sí. Por la posición del sol se ve que es por la mañana temprano y está ya de vuelta. Ya está entrando tanto el Cristo del Rescate como San Juan. Correcto. San Juan ya está prácticamente dentro y llega la Virgen de los Dolores. Cierto. Cierto. Claro, en estos primitivos estatutos de la cofradía del año 1897 es muy curioso porque viene reflejado el que podría ser el itinerario que seguiría la hermandad. Sí. Es decir, estamos hablando de, por ejemplo, salida de la Puerta de San Pedro, calle del Pilar, Campanario, Arelino, que va directamente a la puerta de la cárcel, que era donde se hacía la liberación del preso. Exacto. Claro, a partir de ese momento, ya una vez que ya se ha hecho la ceremonia, volvería otra vez nuevamente la procesión, yendo el reo delante de la dicha imagen, por la calle de Carnicería, Plaza del Linarejo, Bermejar, Pasaje del Comercio, Corredera, Peral, Plaza San Francisco, calle San Francisco, Pontón, Plaza de Alfonso XII, calle Gallo, Álamo Pove y ya entrada por la misma Puerta de San Pedro. Es decir, que estamos hablando de un recorrido bastante amplio para lo que viene siendo de una cofradía recién fundada. Sí. Pues ese básicamente el recorrido del rescate. Sí. Básicamente, si te das cuenta, pues en el transcurso de más de un siglo, prácticamente, excepto por la zona donde ha estado la carrera oficial, el recorrido no se ha modificado. No, la verdad que no. El recorrido prácticamente es el mismo, tanto siendo en una dirección o en la contraria. Es decir,
Lo que se ha cambiado ha sido la adaptación a la carrera oficial, pero las calles por las que pasa prácticamente son las Sí, mismas. prácticamente son las mismas, es decir, que habrá variado muy poco con respecto a... Prácticamente poco, es decir, en los años 50 se pasaba por la calle Huarte de San Juan, por ejemplo, se subía o se bajaba a Pontón, dependiendo si hacia dónde tenía que transcurrir la procesión, pero la calle El Tinte se cogió cuando ya a partir de los años los años 80, porque ya había que hacer el recorrido más largo para subir a carrera oficial, que la carrera oficial estaba en Santa Margarita, pero prácticamente el recorrido que ha hecho siempre el rescate ha sido lo mismo, salir, centro y volver. Es decir, es un Sí, básicamente, de hecho hay una serie de documentaciones que datan del año 1901 aproximadamente, es decir, a los pocos años ya de la fundación, en la que la propia hermandad le mandó una carta al obispado pidiendo pasar por la calle Santiago, es decir, estamos hablando de que una calle por entonces era una calle que podía ser perfectamente como considerada como una calle Rosario o como una calle Ocho Puertas. Es una calle que era una confluencia donde todas las hermandades pasaban, es decir, que la hermandad solicitaba pasar por ahí, es decir, que para seguir ampliando el recorrido que le llevase... No, es que hubo una temporada, hubo años en los que era paso obligado de todas las hermandades, de todas las cofradías de Santa María y sobre todo las de San José, el pasar por la calle Santiago, era paso obligado. Yo recuerdo de niño de que, bueno, de ver precisamente al prendimiento llegar al ayuntamiento el martes santo a su función de la sentencia aparecer por la calle Santiago, majestuoso, apareciendo por la calle Santiago y era una calle, ya te digo, era una calle por la que antiguamente sí se pasaba. De hecho, también te puedo decir que el último año que el rescate pasó por la calle Santiago fue en el año 83. O sea que fue hace bastante poco. Un último año que fue el primer año que salió la Virgen de los Dolores. El año 83 pasó por la calle Santiago. Fue el último año. Ya a partir de ahí, a partir del año 84 ya volvimos al recorrido a la inversa, que ya que es el que tenemos, el que mantenemos ya, porque había que llegar a Santa Margarita, que es donde estaba la carrera oficial. Claro. Yo una pregunta que me queda en el tintero, desde el primer año que sale la hermandad se hace el acto de liberación de presos en el Pósito, en la antigua cárcel. Desde el primer año no, es decir, la liberación de cautivos es una prerrogativa que en su momento daba el rey y que ahora la da el gobierno. Es decir, lo que se hace es solicitar el indulto de un reo. Entonces, hasta que no tuvimos la prerrogativa real, realmente no se pudo liberar ningún reo. Y tanto antiguamente como ahora se depende del gobierno. Por supuesto. Sí. Es decir, es que eso es una medida de gracia, es decir, eso no está reflejado en ningún código penal. Es decir, el código penal no existe el indulto es una medida de gracia que se da por necesidades de algún tipo, ya sea sobre todo de buena conducta, es lo que se lleva en este caso a los jueces de instituciones penitenciarias, a ver si esa persona es está lo suficientemente rehabilitada para obtener esa gracia. Y esa gracia la da dicen que todavía que es un anacronismo que todavía seguimos teniendo. Bueno, a mí no me parece mal, pero vamos, que solo se dan 15 indultos al año. Sí. Entonces, me parece que hermandades que tenemos derecho a indultar somos más de 30, es decir, que si solo da 15, pues no todas tenemos, todos los años tenemos reo. Antes lo teníamos más sencillo porque teníamos la cárcel aquí. Entonces, claro, teniendo cárcel en el mismo sitio siempre es mucho más sencillo que algunos de los presidiarios con delitos menores sea más fácil de indultar. Al no tener la cárcel en la ciudad es más complicado porque ya los trámites ya son a la cárcel provincial y entonces, bueno, Jaén creo que también tiene una hermandad que tiene derecho a indultar. La hermandad del preso, ¿no? Entonces, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo es el proceso por el cual la hermandad solicita ese indulto? Nosotros no siempre puede... Claro, nosotros solicitamos todos los años solicitamos el indulto.
el tema del indulto ya no depende de nosotros, es decir, está ahí un sacerdote que está en la cárcel y están los jueces de instituciones penitenciarias, que son los que van validando si hay algún potencial recluso que cumple que cumple todas las normas y cumple todos los requisitos para ser indultado. Entonces, eso, los que ellos han estimado que lo cumplen, lo pasan al Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Justicia, pues ya viendo todos los expedientes, decide a quién le dan la medida de gracia. Eso ya es simplemente son trámites, digamos que son trámites burocráticos, pero siempre que nosotros no podemos decir que indulten a este señor, indulten a que en un momento dado se puede hacer un alegato personalizado por alguien en concreto, por alguna causa concreta, pero vamos, no es la norma. La norma es solicitar el indulto de la persona que lo merezca, no es una cosa. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Se nos quedaba también en el tintero, ¿no? Hablar de la Virgen que decía Salva en esta pausa publicitaria, y no vamos a dejar a Salva sin hablar de madre. No, eso todavía no. Por supuesto que no. No, pero claro, eso ahora llegará. Vamos poquito a poquito. Bueno, que todavía queda un ratito. Perdón. No te preocupes. Sí, era bueno recordarlo porque, claro, mucha gente por a veces lo que nos estén viendo dice, bueno, sí, pero Cristo cumple años, pero la Virgen, preocupas. La Virgen ahora también. vamos. La Virgen también. Ahora vamos. Claro, también estamos hablando de que una hermandad que también ostenta el título de real desde muy temprana edad. Estamos hablando desde 1904, cuando realmente, es decir, a los pocos años sería de... No, y además fue una cosa bastante rápida. Prácticamente en un mes o poco más, tuvimos la contestación de forma favorable del secretario de Su Majestad el Rey Alfonso XIII de que se nos concedía ese honor. ¿Cierto? Luego también, hablando del tema del túnica de estatuto, desde el primer momento la hermandad ha sido fiel a sus principios y a lo que en primer momento quería, es decir, vestir prácticamente el hábito carmelita. Correcto. Que desde el primer momento se ha vestido. Sí. Y que, si corrígeme si me equivoco, no ha alterado demasiado desde los inicios hasta hoy día. No, lo ha alterado, más que nada lo ha alterado por moda estética, ¿no? Porque el hábito que llevaba la hermandad era un hábito carmelita con caperuza, es decir, que con el caperuz. Entonces, nuestro hábito no llevaba caperuz de pico como tal, sino que llevaba la capucha. Se echaba hacia adelante y entonces la cara se quedaba ensombrecida. Ese era el hábito que se llevaba. Con el tiempo eso se modificó y se cambió me parece que fue, si no recuerdo mal, creo que fue sobre los años 20, si me equivoco, que alguien me perdone porque esos datos no los tengo en la cabeza. Pero creo que fue sobre los años 20 cuando ya, siguiendo también lo que ya había hecho la cofradía de Baeza. Correcto. Fue cuando se cambió a meter el caperuz y la capa, se metió el caperuz de rojo, de terciopelo rojo, y la túnica y la capa blanca con vivo en rojo. A día de hoy existe todavía una hermandad que viste prácticamente el mismo hábito que por entonces se vestía aquí en Linares. Ese hábito lo podemos encontrar en la archicofradía de la hermandad del Paso de Baeza. Es decir, si vemos la fotografía, es prácticamente el mismo que desde Linares, pero obviamente sin la capa y sin el caperuz. Sin el caperuz, sí, que llevan la capucha. Llevan la capucha. Es decir, exactamente, para que nos hagamos una idea, es lo más. Aquí, vamos, a pocos kilómetros, vamos, lo que antes se vestía aquí o lo que visten allí. Es decir, prácticamente sería lo mismo. Entonces, bueno, es bueno saber que tanto Linares como Baeza han tenido ese vínculo, porque claro, partamos de la base de que la Hermandad del Rescate, su modelo lo fija en Baeza. Lo fija en esos albañiles que son oriundos de Baeza, que tenían devoción
por el Jesús del Rescate, Sí. y aquí crean una cofradía a imagen y semejanza de lo que ellos venían. Es más, podemos decir que incluso una gran parte de la familia, un núcleo familiar importante, es de los Ayala, Sí, sí, que es de la familia que vino desde Baeza. correcto. Entonces estamos hablando de que una familia de peso Linares. Aparte luego también, como seguiremos hablando, de la familia de los Molinas, que es prácticamente a partir de la refundación de la propia hermandad. Bueno, no, fue antes, es decir, don Luis Molina Marín llegó a ser el alférez de la Correcto. cofradía, precisamente una vez conseguido el título de real, se le hace llegar al rey Alfonso, al rey Alfonso XIII, supongo que al secretario, no directamente a él, se le hace llegar que tiene que nombrar a alguien que lo represente dentro, Sí, claro. al ser título real, él tiene que estar representado, el rey tiene que estar o físicamente el mismo Sí. rey o delegar en alguien que lo represente. Y entonces la solicitud se hace y el rey nombra precisamente a don Luis Molina Marín, el alférez de la cofradía, que es su representante en Linares para la Hermandad del Rescate, que él era precisamente el gerente o el gerente, bueno, sí, supongo que Sí. se llamaría así, Sí. o el director Sí. de lo que luego hemos conocido todos como la MEMI, es decir, la empresa minera e industrial de Linares. Él era el director, que era un cargo muy importante en aquella época. Salva, siento meterte prisa, pero el tiempo nos apremia y no me gustaría irme sin dar el espacio que merece a la Virgen, así que si De acuerdo, no os sin importa, problema. pasamos a hablar de ella para Sí. encarar ya el tramo De acuerdo. final de este programa, que no se nos puede quedar en el tintero. De Yo, que acuerdo. soy Mariana, no iba a permitirlo. No, de acuerdo. No, Vale, nosotros- resumiendo un poquito, porque claro, me he extendido demasiado. Bueno, una vez que ya ha pasado los indicios, todo lo que pasó después de la Guerra Civil, es cierto que después de aquello, a los pocos años, en el 1947, si no me equivoco, ¿puede ser? Sí, 47, Sí, 48. es cuando ya se encarga la nueva talla del Señor y de la Virgen de los Dolores primitiva, que venía de la mano de Gabino Mayo. Mayo. Claro, estamos hablando de que la Virgen se actuó desde el año 47-48 aproximadamente hasta el año 82. 82, que es cuando ya se cambia, cuando ya en este caso se sustituye la anterior Virgen Sí. por la actual. Cuéntanos. Bueno, el tema de sustituir la imagen de la Virgen, bueno, pues siempre había habido ahí que había un problema, parece ser que había un problema de que estaba muy deteriorada, Sí. y entonces pues se decidió encargar una nueva. Bueno, la diferencia entre las dos imágenes, los que nos acordamos, pues era muy notoria. Teníamos la Virgen de los Dolores que teníamos, era una señora mayor, Sí. digamos de rasgos castellanos, muy sufrida, con sufrimiento. Hay una Virgen, una dolorosa, pero de una mujer mayor. Entonces, cuando se encarga esta nueva imagen a Luis Álvarez Duarte, una de las preguntas que le hizo a quien fueron allí, a Anita, a la madre de Mari Carmen Carrasco, Anita Molina, que cómo se quería. Y lo único que le dijeron, joven y guapa. Y ya. Don Luis nos regaló lo que tenemos. Vaya que sí. Y ya. Ahí se quedaron los corazones de todos nosotros, se quedaron ahí prendados, y ahí tenemos esa joya que yo, que he visto muchas, por mi trabajo he estado mucho tiempo fuera de Linares y viendo muchas cosas, y he visto muchas imágenes de Luis Álvarez Duarte, por suerte, porque me ha tocado esto. Puedo decir que como esta no hay ninguna. Si acaso, la de Guadalupe, que está en Sevilla, que fue la primera que talló, pero yo creo que ni esa. Aquí ya se dejó, aquí dejó el alma. Vamos, tanto es así que mientras que Luis Álvarez Duarte ha podido, ha venido a vestirla para el Jueves Santo. Qué bonito es escuchar las palabras de Abelardo con esa fe y esa paz que da hablando de sus titulares. Vamos a ir encarando ya el final del programa, pero no sin antes contarles que tenemos un maravilloso trivia que hemos llamado el primer tramo, ¿no? Le hemos otorgado el nombre del programa,
y que bueno, va a consistir en un juego en el que vamos a dejar para que sean ustedes mismos los que puedan participar, y hablamos de ello en el próximo programa, pero les dejo a mi compañero Ángel, que va a ser el que cuente en qué consiste esa dinámica. Aparecerá en pantalla una imagen de una persona, un actor alemán de los años 50 y un escultor muy importante de aquellos años. Fue a Alemania, a la ciudad alemana, presenció la imagen... Lo estamos viendo en ahí pantalla. lo estamos viendo. Y presenció a este actor de nombre Anton Presengard, ¿vale? Anton Presengard. Y se quedó prendado también de su rostro, ¿vale? Era una ciudad alemana en la cual cada 10 años se hacía una actuación de la Pasión de Cristo, y se quedó prendado. Y ese escultor ha hecho varias imágenes lineares que no sé si ustedes podrán ver en la cara de este actor alemán. Entonces intentaremos comentar los próximos programas. Exactamente. Vamos a leer, porque para nosotros nos ha resultado sencillo, la verdad que lo hemos sacado, así que no es por meter presión, pero aquí en esta mesa se ha sacado de forma sencilla, así que esperamos en las redes sociales esa respuesta. Y llega, bueno, pues ya el momento de este primer programa acabar, ¿no? Este primer programa, primer tramo, valga la redundancia. Ha sido un auténtico placer estar con todos vosotros, pero especialmente estar con un invitado de tanto renombre, Abelardo Izquierdo. Muchísimas gracias por, como has dicho tú mismo, abrirte en canal y dejarnos conocer un poquito más tu hermandad y todo lo que la rodea y cómo tú lo sientes. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros por este rato tan agradable, esta charla tan amena, que bueno, que lo único que se nos ha quedado en el tintero, tanto a Salva como a mí, es recordar que sí, que este año se hace el 75 aniversario de la bendición y la hechura de nuestro Padre Jesús, que ahí lo estoy viendo en la pantalla, pero que no es baladí, no es una cosa menor, que también son 40 años de la primera vez que sacamos a Nuestra Señora de los Dolores en la Costalero. Pues ahí lo tenemos, es un una año cosa que no muy se nos puede especial. olvidar. Muy especial para esta hermandad, y que os deseamos que disfrutéis en el buen sentido de la palabra y en el de la fe de este año tan bonito. Y por supuesto no puedo irme sin despedirme de mis compañeros, un gran historiador, Salva Porcel, que nos ha puesto al día de toda la actualidad, bueno, actualidad no, de toda la historia de nuestra Semana Santa. Muchísimas gracias por tu trabajo, por tu dedicación, y nos vemos en el próximo programa. A ver qué nos preparas. Un poquito más un poquito más cortito, eso sí. Lo sé. Pero muchas gracias por tu trabajo, de verdad. Gracias. Y un gran músico, un gran cofrade de nuestra Semana Santa, Ángel Alejandro Velasco, muchas gracias. Te veo también en el próximo programa comentando todo lo que se nos ponga por delante. Ahí nos veremos. Muchísimas gracias. Se despide de ustedes Tania Casas. Nos vemos en el próximo El Primer Tramo.